Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí con la estratagema del general. Hay que ir al Palacio de Astrum y encontrarnos con Yukong. Como ya sabéis, estamos siguiendo la cadena de misiones de periplo por el paraíso de los inmortales. Y bueno, al enterarse de que vinieron por el Stellarron, Ting-Yun los invita a una reunión en el Palacio Astrum. Xianzhou a Xianzhou lo gobiernan 6 comisiones. Si quieres moverte con libertad por el Lufou en estos momentos tan delicados, necesitaréis la aprobación de Yukong, la responsable de la Comisión del Transporte Celeste, encargada del transporte y la diplomacia. Pinta bastante importante todo esto, así que vamos al lío. Y bueno, ¿qué puedo deciros? La aventura continúa, bros. Y ahora yo, aunque os parezca una locura, os recomendaría un poquito explorar todo esto. Aquí hay cofres, habrán un montoncito de cosas, así que vamos a ver. Aquí tenemos un cofre ya de bonito aquí, así que cogemos. Y tesorito normal. He aprovechado antes de este directo, gente, para traer un vídeo, como habréis podido ver, en el cual, pues, básicamente he estado completando el mundo 2, ¿vale? Del universo simulado y, bueno, preparando un poquito el tema de subir el trazacaminos al 35. Sé que tengo luego las recompensas. Ojo, esto es lo de... Sé que tengo luego las recompensas de nuestro amiguito en nuestro expreso estelar, pero bueno, ya las cogeré. De momento no es el principal problema. Por aquí parece que ya no hay ningún tesorito más. Así que vamos de tranqui a ver qué pasa, ¿no? Vale. Por ahí no me dejan pasar, ¿no? Pues tengo que dar la vuelta. Nada, esta zona la tengo de momento bloqueadita. Me mola, me mola. Hay que ganarnos el acceso al nuevo mundo. Esto literalmente lo podríamos ver como el segundo de los mundos del juego. Y bueno, de momento es el último que han sacado, por lo que tengo entendido. Aunque ahora estamos a un par de actualizaciones, ¿no? De que esto cambie un poco. Así que habrá que ver cómo avanza todo. Parece que hay que venir por aquí. Aquí tenemos otro de los TPs. Vale. Y por aquí a ver qué hay. Esto es muy raro. Esto es como un callejón, ¿no? Sí, pues está completamente tapado. Tierra mojada. Y aquí hay otro. Nimbo, caballeros. Vale, pues nosotros vamos a venir por aquí de tranqui y a ver qué pasa. ¡Hey! Oh, you're here already. Are you not coming? I've brought the Madam Helmmaster up to speed. Vale, pues vamos allá. A ver cómo continúa la historia. Me moló mucho todo lo que fue la intro aquí. Estuvo bastante bien, ¿ok? Report the losses Aquí to está General Yukong, ¿no? Ting-Yun and find someone from the Divination Commission. I can't just stand there watching while we deal with this mess. Greetings, guests from the Astral Express. ¡Hala! Ting-Yun has informed me of the purpose of your visit. Receiving guests isn't normally one of my responsibilities, but since you know about the Stellaron and have stated that you want to help the Luofu, and politely decline your proposal. Vale. No lo estamos petando. ¿Por qué? ¿Nadie quiere que les ayudemos o qué? The Xianzhou Alliance knows what a Stellaron is, and is more than capable of handling it ourselves. Bueno, estos saben lo que es Estelarón y lo pueden manejar. And weathered countless dangers and crises. Cada uno va a The su bola, situation is bros. serious. We have more than enough resources to spare. Outsider help is not needed on this occasion. You are guests from afar. There is no reason for this matter to concern you. Am I making myself clear? From what we've gathered, the influence of the Stellaron can still be contained. If we can locate it in time and contain it, it's possible that we can restore any space and any individuals affected by the corrosion. We have experience in preventing Stellaron disasters, and we've only come here to lend you that experience. I've said this and I'll say it again. This is an internal affair of the Xianzhou Alliance, and there is no need for the Astral Express to get involved. I decided to arrange a meeting with you as a gesture of respect, but my decision is final. But Never mind, Mr. Yang. If the Xianzhou Alliance say they can handle it, then we're wasting our breath. Let's go. I'm afraid that's impossible. Huh? And what's that supposed to mean? It's only been a few days since the presence of a Stellaron was detected on Vaya. Luofu.
Starskiff Haven has been under full lockdown. No one has been permitted to leave. How did you come to know of the incident? And what led you to conclude that it was linked to a Stellaron? I Bueno. acquired the access history of Starskiff Haven. Not long ago, someone hacked into the system and opened the Jade Gate, before guiding you, the Astral Express, into our territory. The hacker was skillful and even taunted us with her seal. Silverwolf. Her name is Silverwolf, a member of the Stellaron Hunters. What say you in your defense? Los cazadores del Stellaron nos dijeron que viniéramos aquí. Vamos a decírselo bien You were claro. forbidden from leaving the Skyfaring Commission until the Don't be too harsh, Yukong. If this gets out, the whole galaxy will think the Alliance has forgotten how to treat our guests. General Jingyuan. ¡Oh! Jing Yuan. It's very unlikely that the Express has joined forces with the Stellaron Hunters. They are mortal enemies, after all. Apologies for interrupting your meeting. My name is Jingyuan. Vale, aquí está el general del I'm the Lufo general of y the un Cloud crack. Knights here on the Luofu. Es Kazuha de Genshin. Pues General, tiene un this is aire, an tiene un aire. internal Es affair diferente, for the pero Lufo. tiene un aire. I fully agree with you, Helm Master Yukong. This is indeed an internal affair. I am sorry, guests of the Astral Express. It is true that there is a Stellaron on the Luofu. I'm Vale. afraid I cannot accept your kind offer to help. Bueno, nos resolve lo ha the dicho issue. mejor que ella, ¿eh? También es This is verdad. a Xianzhou matter. Me dice Mateo, bueno, It is es our más responsibility diplomático to handle it. que Wukong. Of Pues course, si Jingyuan it would be parece más inappropriate for me diplomático, to la let you verdad. return without something to show for it. While I cannot accept your help with regard to the Stellaron, I do ¿No have está a pidiendo favor ayuda? to ask. Please, after you. Vale, pues vamos a ver. Lo que digo, no para de sorprenderme aquí las cositas. Yukong que está como... me acaba de quitar toda la autoridad, me acaba de dejar mal. The Astral Express. Vale. I must confess that the train's reputation precedes it, such that it is often close to my thoughts. ¡Lo es! It's an honor to meet you, General. May I Well directamente ask what dice, the ¿cuál es el favor you que nos spoke quieres of pedir? is? A matter that requires Hace unos días captured capturarnos a un miembro de los cazadores de Stellaron que responde al nombre de Blade. a member Oh. during our investigation. The Divination Commission, the department in charge of intelligence processing, intercepted a transmission sent out by his accomplice, Kafka, who Vale. has managed to hide aboard the ship. ¿Al expreso? I have some knowledge of your relationship with the Stellaron Hunters. The Divination Commission is convinced that you made an alliance with them. I say that's impossible. As such, I came to the conclusion that the communication must have been an attempt by the Stellaron Hunters to sow dissent between us. Así es, nos han tendido una We trampa. can handle the Stellaron, but it will take time and will require the bulk of the Cloud Knights on the ship. It is this Kafka that concerns me. The longer she stays on the ship, the bigger the threat she will pose. Since the Stellaron Hunters lured you to our ship, we shall move with the current. You are hereby authorized to do as you deem fit on the Luofu, with the goal of bringing Kafka out of the shadows and under our control. Doing so would clear the misunderstanding between us, reveal the true intentions of the Stellaron Hunters. Well nos dice que qué nos parece. A ver, me parece bien, podría ayudar a la gente de aquí. If you are able to capture this, the Luofu never fails to reward that which is given. Okay. Wonderful. Vale, pues tenemos un trato. ¡Toma ya! I shall notify Yukong that all intel is to be shared with you. If there is anything the Skyfaring Commission or the Cloud Knights can do for you during your stay. Vale, dice que no debemos informarlo y nada. Vale, pues parece que tenemos que debatir con la tripulación, ¿no? Aquí no hay ningún cofre ni nada, ¿no? Ni algún documento. ¡Epa! Documento es. Esto puede ser un sitio con sus documentillos, así que vamos a echarle un ojito, una vueltecita, ¿no? Aquí hay otro. Xiaokong Plow 6 is overloaded. Please have people evacuate. I understand how you must feel, but please stay calm.
Vale. Hey, Welt. Cuéntame. Dice que Jing Yuan es más de lo que se ve a simple vista. Ese tal Jing Yuan tiene algo sospechoso. ¿Por qué se muestra tan amable con nosotros? He wants us to trust him. He took advantage of Yukong's frosty reception to play the good guy. That's it. A minor detail, but curious. He avoided talking about Blade. Since the Cloud Knights have already captured a Stellaron hunter, why not use him to get to Kafka? Huh? The Xianzhou is reluctant to involve outsiders in the Stellaron disaster, so why is it so keen on letting us capture a Stellaron hunter? ¿Podría ser que Blade haya escapado? Yes. The only sensible conclusion I can draw is that Blade had already escaped when Jing Yuan spoke to us, provided they even captured him in the first place. Therefore, given our connection to Kafka, we represent the only way of luring the Stellaron hunters in. That's why he asked for our help. He didn't want to let anyone else find out that Blade had already escaped. Now that we've figured that out, perhaps we can get closer to the core of what's happening here. No está mal la deducción de Welt, poca broma. Si el otro ha escapado, claro, podemos tener aquí algo importante. Vale, me estoy diciendo... ¿Dónde? Ah, vale, gracias. Vale, no lo había visto. ¿En la otra habrá algo? Ya ver, vale, sí. Muchas gracias, del centro había el libro, menos mal. Si es que a veces sois mejores que mis ojos, macho. Ahí está otro por aquí. Y por aquí ya parece que no hay nada, ¿no? Vale. Pues nada, hola 7, vámonos por aquí. A ver qué pasa ahora. Vamos a salir y al lío. De momento la historia bien está flipando, pero bueno. Vale, aquí está. Este lo tengo, el chaval pequeñito. Vale, Fu Xuan. But the heart of humanity is often deceptive. Are you asking me to divine their true intentions? That won't be necessary. The crew has nothing to do with the incident. Of that, I am almost certain. It isn't their intentions that trouble me. Vale, pues lo está reconociendo. Lo que quiere es que atraigan a Blade. Wasn't that my idea, General? Indeed. Your counsel has always been a great help to me. Why don't you retire early and I use my discretion full time? It is still too soon, unfortunately. If something goes wrong, you'll need a general to take the blame. How could I simply walk away and put you at such risk? If you'd brought me that blade earlier, none of this would have been necessary. Wait, what are you up to exactly? Jing Yuan, did you let him escape on purpose? ¡Ojo! Me? I had no idea he might escape. Unlike you, my gaze never travels beyond the horizon. I take full responsibility. I can understand. There's a lot to take care of on the Xianzhou. You were bound to miss something. Thank goodness I'm here. On that note, Vale. De los 6 aurigas. It's about time you finally nominate me as your successor when the 6 charioteers next convene. Yes. I have to go now. I'll leave this in your overwhelmingly capable hands, Fu Shen. Pues nada. There are 3 things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Xianzhou, the papers on my desk, and the weeds in my garden. General, Diviner Fu wants the General's position for herself. Everyone knows that. She is very capable, but her intellect is burdened by a quick temper. I'll retire when este tío parece bastante listo y majo, Jing Yuan. This Stellaron thing is Y Yohuan. Blade escaped. Tiene aire ahí del nombre. Jing Yuan y Yohuan. I can understand your impatience, and I know you want to prove yourself. Now is not the time. If you truly wish to become sword champion, you shouldn't be running around brandishing your sword at people. You think I'd lose to Blade? Sí. I'm saying you need to have patience. Por no decirlo un sí, perderías contra Blade. Blade es el amo, O sea, lo habéis visto aquí cuando lo juego en plan de prestado a algún colega.
Y es un personaje que es mi favorito del We juego, still lo digo en don't know serio. who's really Lástima que ahora no se moving pueda the conseguir de chess momento hasta que piece. van There a is tirar something we must Remun, take pero care bueno. of before making our next move. As long as it remains unresolved, how did it manage to bypass the Skyfaring Commission's inspections and the Divination Commission's predictions? Where is it now? I say we bring those two Stellaron hunters before Diviner Fu. She'll get an answer out of them in no time. I've asked our friends from the Express to take care of that for us. Worry not, you'll have your moment when the current stalemate is broken. You are my most trusted aide, and there are some things that I would only assign to you. Speaking of which, Yangqing... That boy. I suppose it is my fault. I should have given him an opportunity already. My fear is that this might prove too big a setback. Me mola bastante, la trama de aquí. Ojo, viene apuntando maneras y eso es bueno. Bajo mundo, que me había puesto. Vale, ahí tenemos. Ojo, recibido un mensaje, a ver. Parece que la charla con la señora Yukong tomará bastante tiempo. Voy a dar un paseo fuera. Una vez haya terminado, puedes encontrarme en el muelle, ¿vale? Pues entiendo que ahora podemos ir a reunirnos con ella, ¿no? Por aquí esto sigue todo cerrado. Sí. Al muelle que vamos. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Madame Yukong has asked me to look after you. Seems like we were destined to be in each other's company. The Skyfaring Commission has reserved rooms for you at the Petrichor Inn. When you finish your business here, how about some tea together? Te estás tomando muchas molestias. Not at all. Though I'd appreciate it if you mentioned to Madame Yukong that you got a warm reception from me when you next see her. Better to be busy than idle, I suppose. Vale. Pues nada. A la posada Petrichor que vamos. Venimos por aquí y al lío. Lo bueno, poco a poco vamos desbloqueando zonitas, ¿no? De la ciudad donde podemos avanzar. Así que guay. Entiendo que es esto de aquí, ¿no? Vaya, pedazo posada. Mola mucho. Well, here we are. Si te quiere I feel descansar. sleepy already. Típico de ti. Típico de ella. Lo sé, típico. Hey, that's not fair. My eyes are peeled this time. Jokes aside, did you see Madame Yukong frown at us? I thought her guards were about to jump out of nowhere and throw us in jail. I'd rather deal with monsters than these big shots. Bueno, I mean, not that Madame Yukong doesn't have her merits. yo digo, está hablando aquí delante de la amiga y Don't poca worry, broma. my lips are sealed. But as her subordinate, I have to say that it's Madame Yukong's duty to keep her guard up. The Law Fu is facing a crisis, and as head of the Skyfaring Commission, she is responsible for the security of the Xianzhou's customs and borders. She's actually a very reasonable old girl in private. ¿Anciana? ¿Anciana? Lo he dicho y es la opción que pone, pero ¿cómo que They say anciana? that many years ago, Madame Yukong was an ace pilot in the Cloud Knights. She was a work hard, play harder type. No, eventually, she became the head of the entire commission, which required her to learn patience and adopt a meticulous approach to her work. In any case, Madame Yukong instructed me to reserve the best rooms Vamos, at the que a inn, todo tren and que vamos, she ¿no? specifically mentioned that if you wish to buy anything at the inn, be it food or otherwise, just let the innkeeper pensión know. completa. The commission will cover the cost. Mejor imposible. Dale las gracias a la señora Yukong de nuestra parte. Es mejor que Why lo que don't nos you pasó go en back Belobo. yourself? Seeing as our hosts are so thoughtful, I guess we should help ourselves, right, Mr. Yang? We should focus on our objective Vale. first. Seeing as Helmmaster Yukong was extremely reluctant to get us involved, am I right to speculate that the Skyfaring Commission has some leads on the whereabouts of Kafka? Exactly right. The suspect is extremely cunning. She Vale. encrypted her transmission and timed her communication.
We couldn't Vale, no pueden pinpoint her localizar dónde exact está location. transmitiendo Kafka. But as cunning as she is, the Divination Commission has managed to find something. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. ¿Hay algo especial? Don't let her words distract you. That's the sound of a device. Which means what exactly? This is a starship. There are all kinds of devices making weird noises. Miss March, to the untrained ear, these noises may sound the same, but for the craftsmen of the Artisanship Commission, every machine has a different pitch and melody. The General sent for craftsmen, and they concluded that the sound came from the shipyard facilities in Stargazer Navalia. Now, get some rest and prepare yourselves for the operation ahead. I look forward to seeing you in action. Madre mía, pues parece que sí que saben algo, ¿eh? Como siempre. Yo quería ir aquí dentro, pero bueno, vamos primero a hablar aquí con el equipo Let's 7. take advantage of the rest. Oh, let's let the Express know how we're doing. More importantly, let's... Vale, vamos a enviar un mensaje a Dungeon. Hey, Marzo y yo estamos aquí de misión, tío. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Falló, entrega el mensaje. Qué raro. Pues nada, no nos ha hecho mucho caso. Vale, esto es no hace mucho tiempo en Express Astral. Dungeon. You've been standing here for half an hour. Are you worried about those two? Welt is with them. They should be fine. Himiko, did you keep a copy of the Stellaron Hunter's transmission? Can I have a look? Sure. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Luofu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Stellaron hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're responsible. Stop! Do you know him? The Xianzhou is in danger. This man, he... If he's on the ship, then Welt, March, and him. Everyone is in grave danger. But... Is he connected to that past you want to escape? I can't leave them down there. It's just... I'm afraid my burden has finally caught up with me. Is there anyone who doesn't carry around a past burden? She may not remember it, but even a girl as carefree as March has her. We tread on a path that is hidden from us. The things we see and the trails we blaze all become our baggage. Try not to dwell on it, Dan Heng. The Express spends 7 standard days at each stop. Its passengers are allowed to do as they deem fit during that time. Pom-Pom and I are more than capable of looking after the Express. If there's something you've got to do it now. Vale, pues parece que Dungeon se viene, ¿no? También. Gracias. And you'll come back and travel with us once this is all over, right? Esta pregunta es la que me ha preocupado. Sí. Vale. ¡Eh! Llegamos a Dungeon. Qué guay. Vamos allá. Pues al lío. Mola, mola, mola. Trocito con Dungeon, ¿no? Iré a buscarlos. Can't send the message out. The network is down. But some functions still work? Vale, o sea, él ha venido aquí también, ¿no?
Literally nothing has changed since I left. ¡Hey! Pajarraco. Claro, ahora vamos solo con un personaje, o sea, tremendo. ¿Fuera uno? Fight. Vale. Shattered Cloud Knight armor. A conflict with the Cloud Knights? ¿Y estos? Stay where you are. I can handle this. Emergencies should be dealt with by professionals. Vamos a la pelea, ¿no? No, pues parece que aquí hay más personajes que probar. I've no interest in conflict. Want to see what I can do? Take this. Surprise, Phoenix! ¡El pollo! ¡Qué guapo! The truth of Tú. life in the sanctuary. Yo me is but encargo. a vision. Let me Wow, know eres if fuerte. you're not going anywhere. Vale, segunda batalla. Aquí tenemos a el fuertote número 2. Dodge this. You're hurt. It's okay. Vale. Phew. This one's strong, all right. Madre A mía. little too much. With you two risking your lives for me, could I really stay where I am? Vale, vale, vale. Esto pasaba así o sí, digo, a ver, es muy complicado para dos PJs, ¿no? Move carefully. Petarnos al general, así que vamos allá. Vamos con cuadrado. The truth of life in death's Whoa. sanctuary is but a vision. Want to see what I can do? Dodge this. Take this. Surprise, Los Phoenix! pavacos que se saca con el pollete este, madre mía, boom. Vamos allá. Apenas quita, ¿eh? Vale. Eternal the dead. ¡Ojo! What the... Vale, pues está roto el tío. Muy roto. Are you two okay? Susan dice, ¿estáis bien? Y estos dicen, sí, ¿eh? Good. I'm Sushang of the Cloud Knights. I was just transferred here from the Yaoqing. I did tell you to let me handle it. I don't have eyes in the back of my head. Forgive me, Lucha. miss, but you were too busy being hit yourself. I was protecting you more Este like. tío es misterioso. It's a Cloud Knight's job to protect others. That was some impressive Cloud Knight spearmanship. Which unit are you from? No soy un nimbo caballero. Soy Dangen, un crack. Miss Sushang, what exactly has transpired here? In all my trade visits, I've never seen Starskiff Haven in such a state. I can't comment on that. I was just ordered to rescue the civilians. Vamos, que tampoco tiene mucha idea de lo que ha Actually, pasado. I have no idea either. Está guay. Anyway, you two No just me need to come with me. spoileéis, You're pretty quiet. What's your name? I've got forms to fill out. Fíjate del rubio. No sé por qué habéis puesto eso, pero tela. My name is Dan Hung. Porque estáis poniendo en plan sarcástico, no I'm on my entiendo. way to meet up with my O friends. sea, ¿me fío o no me fío? I appreciate the help, but I can leave the port on my own. De momento, fíjate, de momento. No ¿Cómo que can do, cuento? No mister. estoy entendiendo nada, pero Way bueno. too late. You won't find anyone at Starskiff Haven. Vale. If your friends made it out, Aren't you going to take my name too? you already said it when we were busy fighting. Lucha. Let's go. Stay close, you two. Cloud Knight Sushang will guarantee your... Vale, pues ella nos ayudará, así que vamos a ver. Me mola esto de que es lo que digo, que en un punto en concreto tengas ahí un cambio de otro personaje, siempre está guay. I don't know too many characters. I might make a mistake. Vale, entiendo que ahora toca de nuevo volver con nuestro prota, ¿no? Ha estado guay este fragmentito, ¿eh? Message not sent. No, mala señal. Long-range communication technology is still improving. Doesn't seem like it.
Everything else is working fine. In that case, it looks like someone wants to make things difficult for us. O sea, que ha sido Kafka, ¿no? Pues nada. Vale, aquí está. Hemos completado todo esto y ahora parece que tenemos que hablar con Ting-Yun con el sabueso persigue al zorro. Nueva aventurita, así que vamos allá. You've arrived. Siento haberte hecho esperar. Oh no, only an extra couple of hours. Stargazer Navalia is governed by the Vale, dice que ha aprovechado para hacer averiguaciones. El dispositivo meridiano del puerto de Mirastrellas ha fallado, el puerto de control está abandonado y los Nimbo caballeros están muy ocupados localizando el Estelarón como para preocuparse por otras cosas. With monsters wreaking havoc and the night scattered, Stargazer Navalia has become. So we've got a bunch of monsters to deal Vale, with. estamos solos en esto, ¿no? Most wanted Stellaron hunter to catch. Bueno, ¿has atrapado cazador estelar antes? I was just making small talk. Never mind the details. Me parece un detalle lo suficiente importante como para decirlo, pero bueno. Vale. Estoy preparado, vamos al lío. A movernos. Al lío, gente, a la buena aventura. Búsqueda de Kafka. Kafka is still at large, and the Skyfaring Commission wants this problem to go away. I made a few calls and managed to procure this from the Artisanship Commission. Perfect. Mola mucho el bichito, ¿eh? Aw, he's so cute. Yo me río en plan de... Sí. I mean, what can he do exactly? Are we gonna set him loose on Kafka? Yes and no. This Qué is bueno. Dating, a bionic dog developed by the Artisanship Commission. He has all the Dating, 5 senses perro of the biónico. Foxian race and takes them to another level, be it tracks or scent. Vale, puede as long seguir as he rastros. uncovers all we need to do. But before we get started, let's play with his settings a bit and get him ready. Vale, pues vamos a prepararlo y a la aventura. Ha sido To muy begin bueno. with, let's set him to scent detection Vale, mode. detección de olores. Tell Dating to follow the scent of my perfume and see what he can do. Vale. We need to follow these sparkly traces to find Miss Ting-Yun, right? She's not in a hurry, that's for sure. Playing hide and seek with us while Kafka's still at large? The traces. Where did they go? Got it. He says the wind is too strong here at the port, so it's... Todo lo que hizo fue ladrar. ¿De dónde sacaste todo eso? That's just the psychic Ah, bond telepatía. between cute girls and cute puppies. Using the environment to hide her traces. Our girl from the Skyfaring Commission sure knows how to put up a challenge. Or we could ask around? Bueno, vamos a ver. Tuskira wrap, song lotus cake, guaranteed delicious. Vale. Miss Ting-Yun must have left us these clues, right? Deeding should be able to pick up her traces now. Vale. ¡Ey! Te hemos encontrado. Found me. If you pick up traces of Kafka in Stargazer Navalia, just switch him on. Don't let her. Vale. Parece que ahora tenemos que ir por aquí, ¿no? How I wish it would talk to me again. ¡Vamos allá! Puerto Mirastrellas, allá vamos. La búsqueda de Kafka, gente. Personaje que nos despertó y nos metió este en el cuerpo. Y ojito que por aquí está el Puerto Mirastrellas. Long were the nights when the clangor of hammers rose to meet the stars. People used to write poems about the shipwrights here. The Lawfu relies on the star skiffs produced here to transport people and goods. Now that work in the shipyard has stopped, our internal transport and outbound flights might also grind to a halt. Of course,
The silver lining is, I don't have to go on as many trips anymore. You don't seem to worry too much about the Xianzhou, Miss Tingyun. I wouldn't say that. A good businesswoman doesn't wear her heart on her sleeve. Besides, the Alliance has weathered plenty of challenges. We can handle this situation. Just to warn you, if we do run into Kafka, you'll have to do the fighting benefactors. I'd love to help, but there's very little I can do except cheer you on from the sidelines. ¿No quieres participar en la batalla? ¿Por qué? Not a lot of people out there could have fought the Mara struck like you did. I'm only a civil servant. I can't imagine what Kafka would do to me if I were caught in the fray. We Foxians don't live as long as the Xianzhou locals, but I still want to enjoy the 100-odd years I've got left. You'd do the same in my shoes, wouldn't you? Besides, the Madam Helmmaster simply asked me to assist you in navigating around Starskiff Haven. It's no different to any other diplomatic mission or delegate reception. Lo que tú digas. I was never much of a fighter, and I'm not one for risking my life either. Getting D-Ting into your hands is already beyond the realm of my job description. I'll definitely be putting in a few words next Ahí time tenéis we la meet Yukong. encuestita. Understood. We won't put you out of your comfort zone, Miss Tingyun. When we run into Kafka, we'll do the fighting. And Before D-Ting can start tracking, Vamos, que toca we'll have pelear to por feed him aquí. some Bueno. leads. Nos van dando buena experiencia. Aquí tenemos un puzzle de estos. If Kafka is hiding in Stargazer Navalia, she'll have left behind traces. Let's spread out and look for them. Leave no stone unturned. Ahí está. Listo. ¡Oh! Toma ya. Cofrecito cuantioso, chavales. Ni tan mal, ¿no? Vale, parece que nosotros tenemos el objetivo ahora mismo claro. Hay que buscar las pistas. Y aquí tenemos una. Vale, fragmentos de arma de los Nimbo Caballeros. Must have been Kafka. Vale, tenemos un objeto. ¡Hey tú, pajarrito! Ven para acá. Estamos aquí de investigación. Vale, como ya sabéis, esto hay que intentar ser ágiles, así que quitamos algunos rápido. Vamos a hacer aquí un golpe triple y así pues lo que digo. Fueguito. Y un poquito de ataque y al lío. Fin de la batalla. Estamos ahora fuertes. Jingliu, la verdad que me la estoy entrenando y va muy bien, ¿eh? No le he cogido, ¿no? What's this? Mr. Arcilla. I think it might be. Vale, esto tiene pinta de que no es material, ¿no? Is this? That's a shipwright soldering gun. I think Vale, esto es de los constructores. De momento aquí nada que valga. Ojo, aquí tenemos un cofrecito. D-Ting found a strange. Let me see. Slender feet. There's a note here too. Oh, why do I get the feeling we're? It seems like Kafka predicted our every. Obviamente Kafka ha previsto nuestros movimientos, es una crack, así que poca broma. I know. Is that a grenade? A small something for the. She's clearly taunting us. Pues sí, se está burlando de nosotros, pero también, a ver, ¿qué esperábamos? Es que es cascada, o sea, es bros. ¡Ey, tú! Bicho dormido. Vamos a darle. Vale, aquí tenemos a... Estos son los que suelen hacer... Epa. El himno, tío. Es que me da mucha rabia el himno. Vamos a soltar aquí el batazo generalizado. Ahí está. ¡Pum! Fuera. Fin de la batalla.
lo tenemos. Reach the end of the story in your own way. 51. We need a strategy. Es que estos son los típicos que están hechos para que suban más allá del 60 y todo eso, y se nota, ¿eh? O sea, ya lo que me acaba de meter de un golpe es apenas la vida, ¿sabes? En plan, como si nada. Revive. Se saca medio ejército. ¡Tú! ¡Mírame! ¡Mi nombre es Ángel! Tengo que quitarme a estos como sea y no puedo, o sea... a ver... Cultura para quitarnos a uno y ahora aquí pues es lo que os digo, es que tengo que hacerme el daño máximo, O sea, vamos a ver, esto me puede venir bien porque podemos reventarnos a este un poco, ahí está. Por lo menos lo que digo, que no nos ataquen los otros porque si no va a ser un problema. Está bastante, Fuera. Ese debería de caer solo ya, así que vamos de tranqui. A por los otros, pum. Listo, vale. Este revive y el otro revive. Vale. ¿Cuánto poco podemos hacer? Los golpes me los estoy comiendo o la voz. Me ha reventado. Kangen ha caído. Vale, uno menos. Vamos a por este de tranqui. Fuera. Y a ver si cargamos. Ahí está. Vale. Vale, lo tenemos cargado. Esto es lo que quería. ¿Pero no es suficiente? Oh, sí. Madre mía, es que revienta lo que no está escrito, tío. De verdad. Vale, con esto le vamos a poder quitar la defensa. Y nada más. Ahí le hacemos la rotura, pero fijaos que es que le queda media vida, y me va a reventar a todos. Literal. Vale, este antes de que caiga, pues le tiramos aquí todos. Pero no puedo, O sea, estamos lo de... Vale que es un nivel más que yo, pero no me deja hacerle nada de daño. O sea, no le puedo quitar más. ¿Ves? ¿Me ha reventado? Nada. Nos retiramos. No se puede, O sea, ni coña. Vale, vamos a curarnos aquí un poquito de tranqui. Y vamos al lío. Uepa. A ver, me mola porque hay zonas y zonas, ¿vale? Entonces, obviamente que aparezca un enemigo que sé que me puede reventar, es comprensible por lo que os digo. Al final tenemos que ir subiendo también el nivel de equilibrio y tal. Creo que hasta el 40 no puedo subir el nivel de equilibrio. Y claro, con eso no puedo tener el personaje más. Obviamente todo esto hay que entenderlo porque cuando salió el juego... me la he liado. Cuando salió el juego no está... Claro, todo lo que estamos jugando ahora en Play tenemos ya un montón de cosas desde el principio, pero esas cosas no estaban como tal. Entonces hay que entender mucho eso para poder comprender, ¿no? lo que pasa de que ahora pues la gente de aquí ha subido mientras ha hecho eventos, ha hecho 1000 cosas. Y nosotros básicamente pues tenemos el tema de que podemos subir, pero a nuestra bola un poco. Así que hay que notar y entender esa diferencia. Vale, por aquí vamos a hacerle ataque nosotros a este. Yo prefiero eso. Y ahora pues lo que os digo, por aquí pues una rafaguita fácil. Vamos a ir con un poquito de fuego. Boom, al lío, vale. Y aquí pues esto está tirado. Fin de la batalla. Y vamos a ver porque el perrete parecía que había encontrado algo. Vale. What's this? A jade seal used by the ship. It looks like someone used it and then... We should have enough clues here to get Deeding on the move. No time to lose. Let's give him the scent and let him lead the way. Ah, I know what There are eyepiece. Vale. Vamos a por casca. I think we've rounded up all our suspicious... She sure did put a lot of work into this gag. And making us run around like jerks? I bet she's loving this. I can almost hear her whispering. Vengan a buscarme. Eso sería propio de Kafka. Don't forget, she's on the IPC's most wanted list. A fugitive that nobody can seem to pin down. And now we've become her prey while she stalks us in the shadows. Let's go, benefactors. Time is of the essence. We must be close.
A ver, esto aquí está claro que tenemos sus cosillas. Podemos curar un poquito aquí. Siempre viene bien. ¿Esto qué es? No sé lo que es, pero es un enemigo de estos normal, ¿no? Creo. Sí. Ya me queda en plan de digo, ¿esto por qué es así? Toma, lío. Ruptura doble. Vamos allá, uno menos. Fuera. Ya está. Fin de la batalla. Vale. Reach the end of the story in your own way. ¿Tú qué haces aquí parado? No sé qué está haciendo aquí el hombre, pero vamos a ver. Vale. A Dungeon tengo que mejorar las artefactos ahora mismo, O sea, ya os digo que voy a tomar un paroncito y me lo voy a dejar preparadito, pero bueno. Adiós. Fuera. ¡Bum! Me flipa. Vale. Let's make it quick. Uno menos por aquí. Revive. Tedious. Y ahora pues con la chiquita Jingliu reventamos. Jingliu estamos rota. Reach the end of the story in your own way. Vale, caverna de corrosión, senda de la conflagración. Esto es nuevo, ¿no? Vamos a ver de qué va esto. Espérate. Vamos a tirar aquí. Voy a retirar a tope, tío. 200 ahí de poder y pico. ¿Sabes? Y ahora vamos a desafiar esto como manda. Con Blade. Crossover definitivo. Ahí está, venimos, lo añadimos. Y a comenzar el desafío. ¿Qué queréis que os diga? Sé que es que cada vez que encontremos una de estos, yo lo que os recomiendo es que os toméis el tiempo para completarlo porque va a merecer la pena. Pero bueno, ya sabéis, primero vamos a por estos, nos reventamos, van a revivir, el poseído Mara se ha recuperado, muy bien. Ahí está. Explota y les da. Fuera uno, bueno, casi. ¡Pam! Un poquito por ahí, ahora sí. Fuera. Ahí queda este. Y ahora venimos y le partimos. Uno menos. Vale, vienen más. Estos son los fuertes, así que vamos a por el del medio sobre todo. Ahí está. Bueno. Desafío completado. Vamos a reintentar. Ojo, aquí nos dan un equipo nuevo, así que voy a pillar varias. Vale. Let's make it quick. You could still surrender. Rules are made to be broken. Fuera. Explota y adiós. Vale, aquí viene el tochete, ¿no? El tochete simplemente venimos nosotros, partimos esto por la mitad. Y adiós. Fin de la batalla. Desafío completado. Vamos a darle otra vez. A blade knows no mercy. A blade knows no mercy. Me encanta Blade. Let's go. Fuera este. ¿Cómo mete, el amigo? Bueno. Petado completamente y a reintentar. I will dispatch you. Your end approaches. You could still surrender.
Que mete muchísimo, ¿eh? Vale. Revienta ese. Se viene lo bueno y decimos adiós. Fin de la batalla. Vale. Voy a echarle otra. Ya que estamos, ¿no? Me parece interesantísimo lo que digo. El rollo aquí de lo de Blade mola bastante. Vale. Vemos que se recargan, entonces ahora lo bueno es que con la explosión de este puedo hacer la de la 314 de... ¡Wow! Tú. Y tú. Rupturita y adiós. Vale, se viene lo bueno y ahora venimos aquí y hacemos la de reventar con Blade. Y ya está. Fin de la batalla. Vale, pues lo tenemos. Bueno, he pillado equipito, ahí poca broma. Ya sabéis, nivel 35 de trazacaminos, pero bueno, nuestro objetivo está claro en que hay que venir por aquí arriba. Así que vamos de tranquilo. Ojito, aquí hay un cofrecito, pam. Cofre conseguido. Y ahora sí, vamos para arriba. La que ha liado Kafka, ¡Hey, tú, amiguito! Vamos a combatir. Soy muy fan. Ostras, espérate que estoy reventadísimo. Vale. No había contado con eso. Fuera este. Antes de que me revienten aquí al amigo, pues vamos a soltar aquí la de Jingliu y ahora me lo curo. Fuera. Vale. Vamos a tirar regeneración. Vamos, Dangen. ¿Qué otro puzzle de esos? ¡Oh! Debilidad. No sé dónde ha ido Kafka, pero aquí se está liando una buena, poca broma. Fuera. Vale. Cultura. Golpe por aquí. Peta. Y ese es el que nos ataca, pero nosotros ahora venimos aquí a golpear y nos lo quitamos. Boom. Explosión. Listo. Fin de la batalla y a curarnos un poquito con la regeneración porque nos ha dejado tocaditos. Pero bueno, no pasa nada. Yo me la tiro toda. Ala, me he quedado sin regeneración. No pasa nada. Perrete, ¿por dónde? ¿Por aquí? Vale, Kafka. Mira, más regeneración. Curaos. The scent. Where did it go? When the trace of the hunted disappears, the hunter better think twice. Vaya. It might mean the tables have turned. Kafka. Por fin. Cloud Knights aren't Mara struck. What did you do to them? Just a little persuasion to get them to listen to me. But you know all about that already, don't you? ¿Qué pretende con eso? What a hassle. This place is too far for the diviner. See you up ahead. Es chula como ella sola. Vale, aquí tenemos a la guardia de élite, entiendo, ¿no? Filo de nube. Reparten bastante, así que, Dangen, por favor, abre el camino. Poder del bate. Un poquito por aquí. Stand down. Y Hook vuelve a la carga. Sigo sin haberme mejorado los artefactos en Dangen. Mal. Vale, sí.
Oh, no, anónimo, vamos a pillar esto. Por aquí se supone que tenemos lo de... A ver. Ahí está el idolón este, muy bien. Pero que os digo, el tema que quiero ver es en personajes, ¿vale? Claro, es que, por ejemplo, yo creo que es por los artefactos. Mirad los que tengo aquí, por ejemplo. No los tengo tampoco nada mejorados, tío. ¿No? O sea, what? Pensaba que los había mejorado. A ver. Madre mía, si es que este hostia está fatal. Vale, vamos a equipar aquí a ver esto que es. PV. Para crítico y resistencia a efecto. Daño imaginario. Eso me vale poco. Guau, este es bueno. Vamos a potenciarlo. Vamos a potenciar esto. A tope. Vale. Y ahora, Dangen, ¿qué más lleva? Vamos a poner unos guantes de vaquero. Ataque y ataque. Vamos a ponerle full ataque, hombre. Obviamente. Jeje. Vamos allá. Esto que llega hasta 10, ¿no? 11. 12. Pues a 12. Claro, hasta que me saque el artefacto de 5 estrellas tengo que equiparme de alguna manera. Así que poco más puedo hacer. Aquí, por ejemplo, alguno que tenga... A ver, este es ataque y ataque. Vamos a subir, vamos a potenciarlo aquí también a tope. No, ahí está, de tranqui que voy yo, ¿eh? Ahí... Vale. Y me falta uno que es del set, ¿no? Que es las botas. Venimos aquí y botas. Defensa, ataque. Ataque. Efecto de ruptura. Pues ya está, potencial. Aquí estoy yo dándole aquí el power al amigo Dangen, ¿eh? Poca broma. Vamos allá, potenciar y adiós. Ahora Dangen, que es una bestia parda, o sea, ya os lo digo. La vida también le habrá aumentado, es lo bueno. Esto aquí tengo los que tengo. Pero bueno. Eidolon. Rastros y el cono lo podemos potenciar también. Podríamos extendérselo, poca broma. Este sí que lo tengo al 50. El corazón es este tampoco, a ver. Tengo los materiales. Tampoco, esto me falta el nivel de equilibrio. Bueno, no pasa nada, vamos allá de tranqui. De chill, ojo. A ver, son los... Vamos a probar a ver si ha mejorado o no. Está el 51, pero es lo que digo, son pececitos. Vamos a ver si se puede hacer algo. A esto en principio nos lo reventamos. O sea, este está claro que podemos quitárnoslo, así que venimos aquí y vamos a buscar quitarnos al pote en turno. Ahí está, vale, perfecto, 3000, golpe crítico. Vale, funciona, lo que hemos hecho funciona con Dangen, ojo. Vale, dejamos a este en ruptura. Y ahora pues vamos a intentar subir la habilidad. Vale. Claro, el problema de esto es que atacan en área, entonces el daño nos lo hacen igual. Cómo me metido eso de daño, chaval. Pues nada. Por aquí, Rafaelita en medio. Y ahora lo que vamos a intentar, ¿vale? Es otra... vamos a golpear a uno de estos. Y a este nos lo reventamos. Este ya cae, ¿vale? Este ya revive, ahora como siempre, pero ya ha caído una vez. Ahora, pues aquí con el hielo le vamos quitando. Para cargar, vale. Cargamos el golpe fuerte de as estelar. Y ahora sí, amigos. Golpe total y fuera problemas. Aguantan mucho, Mira, es que quitan un montón. Vale.
Tedious. All will be revealed. No, realmente no. Bueno, sí, realmente sí. Pero lo reviento y ya está. Por lo menos está ruptura y ruptura. Vale, aquí ahora viene la segunda batalla. Aquí yo lo primero que haría es a este le meto el quemazo padre. ¿Vale? Boom. Vale. Ahora, con Danheng. Vamos a cargar el ataque. Y vamos a por este aquí. Que me tengo que quitar los soldados que reviven porque si no voy a tener luego problemas todo el rato. Así que ya sabéis, batazo por aquí. Fuego por aquí. Y ahora aquí pues a este nos lo quitamos. A ver si conseguimos. Es que el fuego quita muchísimo, tío. Es muy... Es que es lo que os digo, es muy absurdo porque por más que hagamos, o sea, pasa todo el rato y fijaos, si no se me carga la habilidad, yo, claro, me voy comiendo un daño fuego todo el rato continuo de 200, 200, 200 y es una burrada el daño que te comes. O sea, es que es absurdo. Pero bueno, ahí está, rupturita. Vale, revive, da igual. Le tiramos la habilidad y a este nos lo quitamos. Nos quitamos dos de los atacantes, pero es lo que os digo, es que no puedo, ni haga lo que haga, no cargo, o sea, no voy a poder. Ya está. Tiro esto, pero no me basta para vencerlo. Vale. Vamos a intentar quitarnos uno con lo que tengamos. Nada. Fuera. Lo hemos intentado, pero no. Derrotita. Es lo que os digo. Esto hasta que no le ve, no puedo. O sea, es imposible. Nos curamos y vamos a intentar por lo menos lo que digo, el trayecto normal, ¿no? Que es venir por aquí. A ver qué pasa. Ya sabéis, eso de ahí lo tenemos pendiente. Aquí hay un puzzle diferente, ¿no? Esto es una... Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Lo de las grullas me mola mucho, está muy divertido. Vale. Pues lo tenemos. Vámonos ahora a perseguir a Kafka. La verdad que la historia de verdad me está gustando muchísimo, Aquí hay un cofre y ahora sí, nos vamos por aquí. ¡Hey! No vamos a dejar que nos sorprendan. No, a ver, el plan es lo que digo. Hoy no voy a estar mucho rato, pero sí que lo suficiente por lo menos para que podáis disfrutar un poquito de la aventurilla por aquí, ¿no? La verdad que me está gustando mucho. Fuera. Vale, por aquí atacan estos. Son como ranácaros. Ranácaros es una criatura de Magic, ¿no? A ver, son ranas, pero de ahí a ranácaro yo veo más como las ranitas de chocolate, ¿no? De Harry Potter, tío. ¿Sabes? Ahí de tranquilo. ¡Ojo, que está sobadísimo! Vamos a ver qué pasa cuando pillas a un pescado sobado. ¡Ey, vosotros! Venid acá, vale. ¿Este fuera? Ruptura a los dos. Fuera. Y ahora pues con un ataque normal este cae. Alío. Fin de la batalla. Objetitos para nosotros de los buenos. Y de este voy a pasar un poquito bastante, pero bueno. Vale, ahí está Kafka otra vez. ¡Hey, Kafka! So close and yet so far. You'll have to pick up the pace. ¿Qué hace? Y se va tan tranquila. Nos está pegando la vacilada, We need to think of a way to cut her off. Don't worry about locked doors, benefactors. We can use the conveyor belts. Vale. Cinta transportadora, habrá que usar. Entiendo que hay que venir por aquí, ¿no?
Looks good. ¿Esto? Vale. A ver. No, pero voy directo, no os preocupéis. Ya, el puzzle este lo he pillado, pero es que sería con mover lo rojo. Tengo que mover aquí lo rojo para eso. Y ahora vengo aquí y muevo esto. Ah, pues no. No lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo yo tan claro. Creo que no podría, aunque quisiera, ¿eh? Tengo que bajar abajo y mover aquel. No, es que lo que me estáis diciendo no es posible, por eso lo digo. O sea, mirad, no me deja moverlo uno más. ¿Veis? Con esto abre la del fondo. Y si ahora vuelvo a mover a la derecha, me cierra esto, pero no entra. Ya no me deja más. No sé cómo será, ¿eh? O sea, ya te digo que así no creo, pero bueno. Vamos a ver un momentito aquí. Es que yo creo que lo que estáis diciendo, o sea, mi opinión, ¿eh? Es después. Porque yo creo que después con esto podemos abrir la puerta de ahí arriba. Y entonces sí que podríamos volver y hacerlo lo que estáis diciendo vosotros. Creo que voy a enseñarlo, ¿eh? Un momento. ¿Ves? Ahora sí. Pues con esto ahora está abierto.
Claro, yo ahora cojo y lo que tengo que hacer es dar la vuelta. No es un puzzle difícil, es lo que os digo. Es que creo que yo digo, es que será cuando avancemos por la puerta. Y efectivamente ahí ha sido, ya lo habéis visto. Entonces ya ahora vengo aquí, por ejemplo, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es, para que esto se una, tengo que mover esto hacia la izquierda. Entonces se queda abierto, ¿vale? Y ahora salgo. Y ahora, si os fijáis, por aquí puedo venir... Espérate, me falta el de abajo, ¿no? Es... Claro. Tengo que venir todavía y mover el de abajo, un momentito. No, no es complicado. El tema es que está hecho para que te rayes. Pero por lo que digo, porque está divertido ahí en ese aspecto. Vale, aquí, ¿veis? Ahora dices, ostras, tal. Pero es que ahora yo puedo, yo salgo, yo lo dejo así. Y ahora voy arriba, paso al otro lado. Y entonces es cuando yo puedo hacer el avance. Ahora veréis. Ah, esto de los puzzles se me da bien, ya lo sé. ¿Ves? Ahora ya ahí lo tengo abierto. Entonces ya ahora vengo por aquí por la escalera. Que ya os decía que la manera que me estáis planteando no se podía, ¿eh? Ahí lo tenéis, tesoro valioso, perfecto. Bueno. Vámonos por aquí y a ver qué pasa. Vale, por aquí entiendo que tenemos para recuperar vida un poco. ¡Hey! Debilidad. Just a scratch. Rules are made to be broken. Vale, cultura. Por aquí reventamos a uno de ellos. Pegamos otra vez. Adiós. Con este ya soy feliz. Y tenemos casi cargado al equipo entero. Ahí, de tranqui, de chill, de guay por la vida. Venimos aquí. Pillamos el tesoro normal. Y amigos, por aquí se puede avanzar. Esto aquí se puede abrir. Cofrecito. Guardia que no se entera de la vida. Ahí vamos. Ya, a ver, siempre que hago un directo es lo que os digo. Yo creo que estoy ratillo. O sea, estamos aquí de guay. Y a mí eso me mola. Vale. ¡Toma, va! Vale, ahora sí. Estructura doble, ya digo. Fin de batalla. Que está muy roto. Yo lo voy diciendo. A ver. Sí, hay que ir para otro lado, pero que aquí también uno se lo puede pasar en grande. Ahí está. Ni tan mal. Tesorito, ahora aparece un monstruo y me río, ¿sabes? No, tesoro. Vale. Vale, más tesoros para almendra. Perfecto. Por aquí tenemos otro puzzle de estos. Simplemente voy a registrarlo. Esto ya me habéis explicado un poco cómo van, pero digo, de todos modos, digo, quería intentar, lo que digo, continuar un poquito ya con la historia porque se me está yendo, como siempre. Y digo, a ver si luego no acabamos ni esto, porque luego tengo que cortar el directo. Hoy el directo va a ser esto y ya está, no voy a hacer el típico directo de avanzar un mogollón, porque hoy, lo que os digo, hoy es que no puedo. Otro día sí que voy a, el próximo día que haga sí que voy a intentarlo, pero hoy está, mira, ese bicho de ahí no podemos tampoco. Vamos por aquí de tranqui. Tú, debilidad. Vamos para Leo. Va, que estamos ya llegando a Kafka. ¡Oh! La ruptura. Y ahora, yo lo siento, pero voy a pegarme aquí el palazo. El bate. Más bate. Vale, pues por aquí venimos. Tiramos un doble, ahí está. ¡Pum! Vale. Ya que solo tenemos uno, vamos a reventar esta, ¿no? Ahí está, ahí. Bueno, no hace falta ni gastar la vida.
fuego nosotros. Fighting is Nanjing. meaningless. Uno menos. Y ahora cuando reviva, viene Hook y le dice, tú. ¡Bum! Fuera. La buena ruptura y el buen Hook ahí dándolo todo. Vale, esto está chapado. A ver. Con este ya está, ¿no? ¿Vale? Welcome, Astral Expressors. Looks like you caught me. ¡Sí! Estás acabada, ríndete. No. Todo esto es parte de tu plan. Admit it, Kafka. You planned for us to come here. I didn't plan anything. It was the future. We interfere on countless future possibilities and make the best future a reality. You speak too highly of us, Welt. The Stellaron Hunters are merely Destiny's slaves. Best future? Best for who? As if you'd consider anyone but yourself. If I said best for the universe, would you believe Mejor para el me? universo. Ojo que Kafka se pone a tope, ¿eh? Best for me, naturally. Si quieres pelear, deja de dar rodeos. Peleemos. We're taking you to see the general of the Law Fu. You can profess your innocence all you like, but the... Oh, thanks. But no thanks. We don't have much time. No, If I me ha hecho were gracia. you, No. I'd make a move before it's... Pues parece que, gente, se viene combatazo contra Kafka. Vale. Cazadores de Stellaron y Kafka. Empieza fuerte la cosa. All will be revealed. Pero, yo también tengo algo para... esfuerzo para todos. In lunar flame. ¡Boom! The truth of life and death, revealed in an instant. This sense Dios. is but a vision. Ready? Feeling a little dizzy? Madre mía. Espérate que nos lo ha controlado. ¡No! No, Danheim no, tío. See you later. Vale, nos está metiendo por todos lados. Típico de Kafka, obviamente, ¿no? Ahí está. Let's make it quick. ¡Batazo! Un poco de crío nunca le ve mal, ¿no? Y bajamos un poquito de vida y, ojo, transmigración. Ya sabéis, la buena ráfaga, ahí está, de 73 lo vamos a bajar a 66. Perdón, 58. Dangenka, aguántame, por favor. Es que ahora con lo que la sobrecarga muere, tío, qué rabia. Pues nada, Kafka haciendo de Kafka. El Hook está, pues, en su mundo. Típica ley de Hook. El tema es que nos han reventado el bueno y ahora pues me toca tirar aquí todo el daño que tengamos. Le hemos bajado ya un 40, ojo. Pero es que mete estado, mete todo, a ver. Pues nada, a ver si Hook se despierta. Nada. Ahí está, bien Hook, te ha costado pero ahí está. Vamos a intentarlo, boom, 35, tiene resistencia. Bate. Doble. ¡Pase estelar! ¡Por Danheim! ¡Vamos allá! ¡Oh! Venimos por aquí, tiramos un ataque múltiple. Y ahora sí, antes de que pueda reaccionar Kafka, sueño de flores efímeras. 20%, a ver a cuánto lo bajamos. Yo creo que en 10, 13. Bueno, pero tenemos el ataque ahora hecho que a 5 le bajamos, ya os lo digo yo. Da igual que nos haga un poquito de daño, vamos allá. 10, 9, y ahí está, 1. Ha aguantado, Vamos a reventar Hook también. Dominación, no pasa nada. ¡No!
Porque estoy a tope, que si no me la lías, Kafka. Fin de la batalla. Toma ya. Pues no sé si este jefe es complicado o no. Me ha parecido bastante asequible, pero está guay. Espera. Al fin. ¿Qué hace? Bueno. Mirad las cinema... Esto ni Matrix. Fu Xuan, Divination Commission. I'll be taking the criminal from here. Greetings, crew of the Astral Express. This is our first encounter. Though given that I have encountered you in foresight, perhaps I should say the second. I am Fu Xuan, Master Diviner at the Divination Commission and one of the 6 charioteers. Far-flung friends ought to be received with fine wine. But alas, the heavens, earth, and body are not aligned for such an occasion. You'll allow for postponement of the usual formalities, I trust? We should begin with the matter at hand. What the actual heck is she saying? Creo que solo está presumiendo. If the method of my speech is offensive to you, you need but say. We received an assignment from General Jing Yuan to arrest the Stellaron Hunter. Thank you, Diviner, for coming. Essential. I hold a proclamation from the General here, if you care to see. Upon detaining the Stellaron Hunter, questioning and all further arrangements are to be undertaken by the Divination Commission. Did the General just spare us a walk with Kafka? Understood. However, the General promised that all intel would be shared. Eso es verdad, nos lo prometió. We have a right to know. Ha sido flipante, O sea, aquí lo que digo, la manera de presentar los personajes en la historia está siendo muy bestia. Can I go one day without him throwing me under the... We won't make things any more complicated than they need to be. Solo queremos escuchar el interrogatorio. Very well. Urgency demands fluidity. Can't we do the questioning here? The Stella... No deberíamos retrasarlo. While Vamos I am allá. here, she will not escape. Only the Divination Commission has the methods to make her talk and bring the truth to light. The time has arrived. We must depart. Please proceed. Vale. A ver, me ha molado mucho toda la caza esta de Kafka, ha estado guay. Hemos explorado zonas, hemos visto un poquito el chanfán este de Lufou y ahí está, nadie escapa de la amnistía, ¿no? Let's disembark here, benefactors. Vale. Why did you bring us here? Does this look like the Divination Commission to you? No need to yell, Master Diviner. The Meridian Pin is malfunctioning, and I couldn't find the entrance to the delve. Look, Exalting Sanctum. This is a safe place. Let's just walk the rest of the way from here. Our hexagrammatic position is fluctuating between the marsh and water trigrams. I heard the Xianzhou can tell your fortune. Is that how they do it? Anyone can count on their fingers. Es el llamado enredo cuántico del que hablan las historias. That's been out of fashion for hundreds of Amber eras. Bueno. I just performed some quick divination, and the hexagram is consistent with our current predicament. The Starskiff cannot take us to the Divination Commission today. Alas, without me in charge to hand... It's true. The Divination Commission really can't go a single day without Lady Fu. That's why you have to develop your talent pool. Otherwise, everything falls apart when you go on vacation. Since you are clearly ignorant of the Commission's internal affairs, I shall absolve you of your ridiculous remarks. Espere, podemos ayudar. Estoy dispuesto a ayudaros en lo que sea. You really are... You might not want to hear this, but your general gave us his word. Eso es verdad, tenemos que estar presentes cuando toque el interrogatorio de Kafka. You think too little of me. My word is my bond. I will stick to my promise even if this delve collapses. To have this prisoner speak, the Commission must resort to unconventional means, the nature of which is confidential and cannot be disclosed.
Forgive me. But I can assure you that the questioning will not begin until you arrive. Qué creepy se acaba de ver todo, chaval. Wasting precious time. I have appointed someone to wait for you in front of Exalting Sanctum Plaza. Once we've consolidated our internal affairs, you will be brought into the Divination Commission. Okay. Confiamos en ti. Vale, Fuxuan esta parece rota, poca broma. La he probado de uno de mis colegas que la tenía y está bastante bien, pero madre mía. I think I offended someone again. ¿Ah, sí? Don't take it to heart, March. Miss Fuxian seems like a reasonable lady. Really? I thought she was pretty icy. Bueno. Igual de fría que Dangen. Dan Heng's not icy. He's nerdy. Okay, enough chit-chat. Yeah. Vamos a ver esto. Entiendo que tenemos aquí una nueva área para explorar. Ahora, ojo, no sé si estamos todavía en la misma misión, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí, parece que esto todavía es. Pues parece que seguimos con el periplo, poca broma. A ver, por lo que veo aquí, pues tenemos varias cositas. Por donde hemos llegado, entiendo. Misión larguita, como todo. O sea, ahora aquí en principio tenemos que ir a la plaza. Así que vamos allá. That's the plaza. But I can't see anyone waiting for us. Should we look around? Pues ya lo veremos, porque yo creo que lo que digo, llevamos hora y media y esto no nos deja, ¿no? Vamos un momentito aquí a ver qué venden. Refresco de frijoles. A tope, Epa. ¿No hay más? Bueno. Ni tan mal. Pues, ¿qué queréis que os diga, gente? Yo creo que esto es cuestión de ir viendo cómo continúa luego y a ver qué pasa. Hemos llegado hasta aquí, lo de Kafka ha sido brutal y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿no? Un poquito con todo. Aquí está Jinsu, vamos a ver la tienda. ¿Me recomiendas algo? Quiero comprar un libro. Vale, aquí tenemos un montón de libros de estos. Poca broma, pero me voy a dejar una pasta aquí en libros. Like a boss, como siempre. Yo aquí disfrutando de la buena literatura de Honkai Star Rail. Bueno, tenía muchas ganas de jugar. Ahí está, adicto a los libros, muy bien. Nosotros vamos ahí sumando trofecitos. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Con todo lo que ha pasado, aún tengo unas preguntitas importantes, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es, si venimos al móvil, ¿vale? Podemos ver que en logros hemos avanzado con la historia. Aquí está lo de... Vale, esto es lo de... Esto es la historia, ¿no? Vale, ¿quién hace la paga? Captura a Kafka, la cazadora del Stellaron. Nadie escapa de la amnistía. Bueno, pues ya veremos un poquito, ¿no? De qué está pasando aquí con todo esto. Pero como podéis ver, quedan muchas cosas de lo que es la historia. Aquí nos sale un poquito, ¿no? Y bueno, lo que os digo, ya veremos un poquito qué pasa. Pero bueno, me parece que todo lo que se viene va a ser muy épico. ¿Qué os puedo decir? También tenemos algún logrito más, como lo de aquí, indagación de misterios, que son lo de los libros y demás. Así que vamos a coger todo lo que podamos de recompensas y por lo menos lo dejamos listo. Nada más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Hemos detenido a Kafka, así que se va a llevar, en este caso, la mini del vídeo tiene que ser Kafka para YouTube. Y poco más, muchas gracias por estar aquí en este directo. Hemos estado horita y media y más el ratito un poquito de antes, ¿no? Pero que ha sido de charla y la verdad que me lo he pasado en grande. Como siempre, me ha alegrado mucho ver que por lo menos lo que sigo hemos ido 80, ha estado muy bien, me he divertido mucho y aunque no había avisado el directo, joder, ver que os habéis ido conectando y os habéis quedado, ha sido muy guay, me lo he pasado muy en grande, así que muchísimas gracias a los que estáis aquí en el directo y a los que me estáis viendo en YouTube, como siempre, dejad el buen like, suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós.